segunda venida de Cristo. Muchos cristianos creen que el juicio ya es cuando Cristo venga y entonces va a destruir a los impíos y va a salvar a sus hijos. Pero el libro de Apocalipsis deja muy en claro que el juicio que se menciona aquí es un juicio que se realiza antes de la segunda venida de Jesús. Posiblemente algunos se estarán preguntando, ¿cómo sabemos eso? Bueno, claramente dice allí, la hora de su juicio ha llegado. No dice llegará, dice ha llegado. No sé, a lo mejor ustedes se han dado cuenta que después de este primer mensaje hay dos más. El mensaje del segundo ángel llama a salir de Babilonia. El mensaje del tercer ángel advierte en cuanto a no adorar a la bestia ni a su imagen. Tiene que ser que el juicio del mensaje del primer ángel se realiza antes de que Cristo venga. Porque ¿cómo es que el juicio que se menciona allí es la segunda venida y no se ha presentado todavía el mensaje del segundo ángel ni el mensaje del tercer ángel? Es cuando concluyen los mensajes de los tres ángeles que Cristo regresa para destruir a los impíos y para salvar a sus hijos. Eso significa que el mensaje de la hora del juicio es un mensaje en cuanto a un juicio que comienza ahora y culmina a la segunda venida de Jesús. Sabemos también que estos tres mensajes son los últimos mensajes de Dios al mundo. ¿Cómo sabemos eso? Muy sencillo. Cuando termina el mensaje del tercer ángel, se ve a Cristo sentado en la nube regresando a la tierra. Eso significa que una vez que se proclama el mensaje del primer ángel, del segundo ángel, del tercer ángel, el siguiente evento que ve Juan es la segunda venida de Cristo en las nubes del cielo. Eso indica que los mensajes de los tres ángeles inmediatamente preceden la segunda venida de Cristo sobre las nubes. Otro dato muy importante en cuanto a los mensajes de los tres ángeles es que estos mensajes van acompañados del poder de la lluvia tardía. De todas estas cosas hablaremos un poco más durante esta semana. Ahora, ¿cómo sabemos que estos mensajes van conectados con la lluvia tardía? También es muy sencillo cuando uno estudia con cuidado los mensajes. Ustedes notarán que cuando concluye el mensaje del tercer ángel, dice la Biblia que la cosecha de la tierra está madura. La mies está madura, las uvas están maduras. Ahora yo les pregunto, ¿qué era lo que maduraba la cosecha en los tiempos bíblicos? La lluvia tardía. Esto significa entonces que si la mies está madura cuando terminan los tres mensajes, si las uvas están maduras cuando terminan los tres mensajes, entonces junto con los tres mensajes tiene que haber caído ¿qué cosa? La lluvia tardía. En la iglesia adventista siempre hemos enseñado esto. Otro dato muy importante en cuanto a los mensajes de los tres ángeles es que son consecutivos y se tienen que proclamar en el orden en que están en Apocalipsis 14. No podemos proclamar el mensaje del tercer ángel sin haber proclamado el mensaje del primero. A veces caemos en ese error. Cuando estamos hablando con una persona, estamos tan ansiosos de presentarles la verdad del sábado que nos olvidamos que hay cierta preparación del terreno que hay que hacer antes de hablarle de esa verdad distintiva. Es decir, los mensajes de los tres ángeles hay que presentarlos en forma consecutiva, porque dice en Apocalipsis 14 que vi un ángel volar por en medio del cielo. Luego dice, le siguió otro ángel, y luego dice, le siguió un tercer ángel. Noten, uno sigue al otro, y hay que proclamarlos en el orden en el cual se encuentran. Pero no solamente son los mensajes consecutivos, sino que también son acumulativos. Es decir, si usted acepta el mensaje del primer ángel, usted está listo para aceptar el mensaje del segundo. Si acepta el mensaje del segundo, nunca caerá sobre usted el juicio del tercer ángel. En realidad, el mensaje del primer ángel es el mensaje más importante de los tres. Porque el mensaje del primer ángel nos dice qué tenemos que hacer. El mensaje del segundo ángel sencillamente dice que Babilonia cayó y que hay que salir de Babilonia.
El mensaje del tercer ángel dice, si alguno adora a la bestia y su imagen, va a caer sobre esa persona los juicios de Dios. Pero el mensaje del primer ángel nos dice qué tenemos que hacer nosotros para que no caiga sobre nosotros el juicio de Dios. Ahora, esta mañana nosotros queremos estudiar en cuanto al evangelio eterno que se menciona en el mensaje del primer ángel. Vayan conmigo a Apocalipsis, el capítulo 14, y vamos a leer el versículo 6. Apocalipsis 14 y el versículo 6. Un texto que podemos repetir de memoria, nos lo sabemos al derecho y al revés. Vamos a leerlo nuevamente. Y vi otro ángel volar por en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a los que moran en la tierra, y a toda nación, tribu, lengua y pueblo. En este versículo tenemos nosotros la misión de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. La misión es llevar nuestro mensaje, los mensajes de los tres ángeles, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. El mensaje comienza hablando del evangelio eterno. Ahora, ¿qué es el evangelio eterno? Quisiera enfocarme particularmente en un versículo que conocemos también todos muy bien. El libro de los Romanos, si van conmigo allí, Romanos, el capítulo 6, y quiero leer el versículo 23, Romanos 6 y el versículo 23. Lo hemos leído muchas veces, vamos a ilustrarlo esta mañana para que podamos entender qué es el evangelio eterno. Es lo fundamental, lo primero que menciona el mensaje del primer ángel es el evangelio eterno. Ahora, noten Romanos 6 y el versículo 23. Porque la paga, en realidad en el griego, es mejor decir el salario. Paga es salario. Es la palabra que se usa en el mundo griego para hablar de un patrón que le paga a un obrero un salario. Así que vamos a traducirlo de esa forma, porque el salario del pecado es muerte. Mas la dádiva, una mejor traducción de esa palabra dádiva, es don o regalo. Mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora vamos a ilustrar este versículo para que lo podamos entender mejor. Quiero que ustedes se imaginen que hay dos patrones. ¿Saben lo que es un patrón, verdad? Su patrón es el que lo emplea. Quiero que nos imaginemos que hay dos patrones. Un patrón se llama Señor Pecado. El otro patrón se llama Señor Justicia. Ahora, originalmente era el plan de Dios de que todos trabajáramos para el patrón Señor Justicia. Es decir, obraríamos en armonía con lo que exige la justicia y como resultado recibiríamos ¿qué pago? Recibiríamos como resultado el pago de la vida. Es decir, el patrón justicia dice, tú tienes que guardar los mandamientos de Dios, tú tienes que obrar de esta forma perfecta, santa, sin quebrantar los mandamientos. Y entonces, si tú haces eso, yo te voy a pagar tu salario, y el salario va a ser, ¿qué cosa? Va a ser la vida. Ahora, hay ese otro patrón, el patrón que se llama muerte, que se llama pecado, perdón. Y ese patrón pecado dice, mira, si tú trabajas para mí, si tú quebrantas la ley, si tú no obedeces los mandatos de Dios, entonces yo también te voy a pagar. Pero lo que yo te voy a pagar es la muerte. Es decir, tenemos el patrón justicia que dice, si tú obras justicia, yo te pago con vida. Y tenemos el patrón pecado que dice, si tú obras pecado, te voy a pagar exactamente lo que te mereces. Te mereces la muerte, eso es lo que te voy a pagar. Dos patrones. Ahora, lo interesante en este versículo, cuando lo examinamos a la luz del resto del Nuevo Testamento, descubrimos algo muy interesante. ¿A cuál patrón sirvió Jesús? ¿Cuál de estos patrones sirvió Jesús?
El Señor Jesucristo sirvió al patrón justicia. ¿No es cierto? Jesús siempre obedeció lo que exige la justicia. Siempre obedeció la ley de Dios. Fue santo, perfecto, apartado de los pecadores. Es decir, Jesús sirvió al patrón justicia y sin embargo, ¿qué salario recibió? Recibió el salario del patrón pecado. Qué interesante eso. Sirvió al patrón justicia y se le debería haber pagado ¿qué cosa? Se le debería haber pagado con el salario de la vida, pero en vez de eso, recibe el salario de la muerte. Ahora se vuelve más interesante todavía, porque nosotros hemos servido ¿a cuál patrón? Al patrón pecado. ¿No es cierto? Hemos servido al patrón pecado. Y por lo tanto, ¿qué merecemos nosotros? Nosotros merecemos que se nos pague el salario de la muerte. Y sin embargo, ¿qué nos ofrece Dios? Nos ofrece la vida. Aquí hay algo muy extraño. Imagínense, Jesús trabaja para el patrón justicia y cuando le pagan el salario, le pagan el salario del patrón pecado. Y nosotros que servimos al patrón pecado, se nos paga el salario de la vida. Y decimos, ¿cómo es posible eso? El versículo dice claramente, noten, porque la paga del pecado es ¿qué cosa? El salario del pecado es la muerte. Yo pregunto, ¿merecemos todos nosotros ese salario? ¿Usted merece ese salario? Levante la mano si merecen ese salario. Claro que sí. ¿Por qué? ¿Trabajamos para ganarnos ese salario, sí o no? ¿Obramos nosotros para ganar el salario de la muerte? Claro que sí. ¿Obramos el mal? Por lo tanto, no. Recibimos el salario de lo que nosotros trabajamos para ganar. Ahora, noten la última parte del versículo. Dice, la paga del pecado es muerte. Eso está bien. Eso somos nosotros. Porque hemos trabajado para el pecado, merecemos la muerte. Pero la segunda parte del versículo dice, ¿más qué? Más el regalo de Dios es ¿qué cosa? Vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, el pecado paga el salario, pero el salario que recibimos del Señor justicia es un ¿qué? Es un regalo. Ahora hablemos un momentico de lo que es un regalo. Supongamos que ustedes están muy ansiosos de que se les regale una computadora. Su papá y su mamá dicen, mira, Juan, si tú estudias bien duro este semestre y sacas puras notas perfectas, nosotros te vamos a regalar esa computadora que tanto quieres. Ahora yo pregunto, ¿es eso un regalo? ¿Es un regalo eso? No. ¿Qué ha hecho usted? Se lo ha ganado porque ha sacado buenas notas, ha estudiado, se ha quemado por aprender las clases y sacar buenas notas. Y entonces cuando los padres le dan la computadora, usted dice, ay papá y mamá, gracias por ese regalo. No creo, porque usted trabajó para ganárselo. Ahora supongamos otra cosa. Supongamos que llega la época de Navidad y sus padres, sin haber puesto la condición del estudio, les dan una computadora. Ustedes abren el regalo y dicen, ¡ay, exactamente lo que yo quería! ¡Qué maravilloso! Mi computadora, lo que necesitaba para mis estudios. Y entonces su mamá dice, es linda la computadora, ¿verdad? Ahora quiero que trabajes 2 horas a la semana por 9 meses y la computadora será tuya. ¿Qué les parece? ¿Es un regalo? Claro que no es un regalo. Usted se lo está ganando, ¿verdad? Sea antes de recibir la computadora o después de recibir la computadora, si usted tiene que hacer algo para ganarlo, ya no es ¿qué? Ya no es un regalo. Este versículo nos está diciendo que la salvación que nos trae el Evangelio es una salvación gratuita.
No obramos ni antes de recibirlo, ni después de recibirlo para ganarlo, porque en ese caso no sería un ¿qué? No sería un regalo. Y ahora escuchen bien, si su papá o su mamá dice, en cuanto a esa computadora, ahora ha recibido la computadora en la Navidad, trabaja 2 horas cada día por 1 año para que pagues la computadora, entonces ¿cuántas veces habría que pagar esa computadora? ¿Cuántas pagas hay? 2. Porque ¿quién pagó? Sus padres lo compraron en el almacén y ¿qué? Y pagaron. Y si usted tuvo que trabajar para pagar también, entonces la deuda se tuvo que pagar ¿qué? 2 veces. ¿Cómo les gustaría a ustedes que les llegara una cuenta por correo, ustedes hicieran un cheque para pagar esa factura, y entonces al mes llega la misma factura otra vez pidiendo que se le pague de nuevo? Usted llama al individuo en la compañía y le dice, pero mire, yo ya pagué esa cuenta. Y él dice, no, páguela de nuevo. No tiene sentido. Porque una deuda no hay que pagarla ¿qué? Varias veces. Una deuda hay que pagarla una sola vez. Pregunta, ¿Jesús cuando murió pagó la deuda del pecado plena y completamente? Claro que sí. Entonces nosotros tenemos que obrar para ganarlo. ¿Tenemos que obrar antes? ¿Tenemos que obrar después para ganarlo? Claro que no. Ahora escuchen lo que les voy a decir. ¿Cuántos de ustedes creen que la salvación es gratis y no cuesta nada? Yo sabía que iban a levantar la mano. Eso es parcialmente cierto. Y ahí está el problema por el cual tanta gente hoy en día considera tan superficialmente el pecado. La salvación es gratuita para nosotros, pero le costó bien caro a Jesús. La salvación es gratis para nosotros, es un regalo para nosotros, pero Jesús tuvo que ¿qué? Tuvo que pagar con su preciosa sangre. Y escuchen bien, jóvenes, señoritas, hermanos, el sacrificio que hizo Jesús no fue un sacrificio solo por un rato. El sacrificio que ha hecho Jesús es un sacrificio por la eternidad, porque Jesús para siempre continuará con su naturaleza humana. Será uno de nosotros, estará limitado por el tiempo, limitado por el espacio. Cuando Jesús se entregó a la raza humana como regalo, se entregó para siempre, jamás. Y por eso Él vendrá para habitar con nosotros como nuestro hermano mayor para siempre, jamás. Es decir, lo que nos está diciendo este versículo es que nosotros que servimos al patrón pecado y merecemos la muerte, Jesús sirvió al patrón justicia, merece la vida. Lo que hace Jesús es tomar sobre sí mismo nuestras deudas, nuestros pecados, y toma nuestro salario, que es la muerte, y nos da a nosotros el salario de Él, el salario justicia, para que nosotros podamos ser hallados justos en Jesús. Notemos lo que dice en el libro de Gálatas, se expresa claramente este concepto del Evangelio. Gálatas, el capítulo 3 y el versículo 13. Gálatas 3, 13. Dice allí, Cristo nos redimió ¿de qué? De la maldición de la ley. La maldición es el salario. ¿Nos ganamos ese salario, sí o no? Claro que sí, lo merecemos, nos lo ganamos por nuestra forma de obrar. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Y cómo lo hizo? Hecho por nosotros, ¿qué? Maldición. Es decir, Jesús tomó mi salario, tomó mi maldición. Sigue diciendo, porque está escrito, maldito cualquiera que es colgado en un madero. Noten 2 de Corintios el capítulo 5. 2 de Corintios el capítulo 5, uno de mis versículos favoritos, el versículo 21. 2 de Corintios 5 y el versículo 21 lo expresa de esta forma. Al que no conoció,
pecado. ¿A quién sirvió Jesús? ¿Cuál patrón? Justicia. Al que no conoció pecado, hizo pecado, ¿cómo? Por nosotros. Es decir, el patrón pecado le pagó a él mi salario. Y luego note la segunda parte del versículo. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es decir, él se hizo pecado para que nosotros pudiéramos ser, ¿qué cosa? Justicia. Esa es la maravilla del Evangelio. No hay que trabajar por la salvación, ni antes de ser salvos, ni después de ser salvos, porque si trabajamos para Él, entonces ya no es un regalo, ya no es un don. Quiero que volvamos al lugar a donde Dios anunció el Evangelio por primera vez. Ese hermoso texto de Génesis, el capítulo 3 y el versículo 15. Qué tremendo versículo. Vayan conmigo allá. Génesis, el capítulo 3. Y antes de leer ese versículo, yo quisiera relatarles algunas de las cosas que suceden aquí en este capítulo. Dios le dijo a Adán y Eva: el día que ustedes coman del árbol, ese día van a ¿qué? Van a morir. Ahora, yo no sé si ustedes han notado la fuerza que tiene ese versículo. Dice: el día que de él comieres, morirás. Ahora, Adán y Eva no murieron ese día. Yo sé que decimos que murieron espiritualmente, pero ese texto, cuando está hablando de la muerte, no está hablando de la muerte física, está hablando de la muerte eterna. Cuando Dios le dijo: el día que ustedes coman del árbol, ese mismo día que coman del árbol, ese día van a morir, Dios estaba hablando de la muerte que menciona Apocalipsis, el capítulo 20, la muerte segunda, de la cual no hay resurrección. De esa muerte estaba hablando. Así que, según la Biblia, Adán y Eva hubieran tenido que morir ¿cuándo? Ese mismo día. Pero Adán murió cuando tenía 930 años. Adán no murió ese mismo día. Ni Eva tampoco murió ese mismo día. Entonces, ¿cómo entendemos la palabra de Dios? ¿Será que Dios no les dijo la verdad cuando dijo: el día que de él comieres, morirás? En un momento les voy a demostrar por qué razón Adán y Eva no murieron ese mismo día. Pero déjenme hablarles un poco de las emociones que sintieron Adán y Eva cuando ellos pecaron. La primera emoción que ellos tuvieron fue la idea de justificar su pecado. Al principio Adán y Eva no estaban arrepentidos de su pecado. Cuando Dios viene y habla con Adán y le dice a Adán: ¿qué es lo que has hecho? Adán dice: no, esta mujer que tú me diste, si no hubiera sido por ella, yo no peco. Fíjense, el deseo de autojustificar su pecado. Y luego cuando Dios viene, la mujer le dice: ¿qué es lo que has hecho? La mujer dice: la serpiente que tú hiciste. Si tú no hubieras hecho esa serpiente, entonces yo no como del árbol. Fíjense, los dos en realidad están culpando a Dios por su pecado. Porque el hombre está diciendo: la mujer que tú me diste. Y la mujer está diciendo: la serpiente que tú hiciste. Es decir, están tratando de justificarse. Cuando ellos se dieron cuenta que Dios los iba a echar del huerto, dice la sierva del Señor que Adán le rogó a Dios que no los echara. Le dijo: Señor, desde hoy en adelante te lo prometo que no voy a pecar ni una sola vez más. Así que págame ahora con la vida. No me eches fuera del huerto. Pero Dios le dijo: mira, un solo pecado significa que tú te has ganado el salario de la muerte. No puedes quedarte adentro. No te la puedo perdonar porque mi ley exige justicia. La paga del pecado es muerte. Un solo pecado gana el salario de la muerte. Así que no puedo olvidar este incidente. Ahora, ¿saben ustedes cuándo fue que Adán y Eva realmente entendieron lo terrible que había sido su acción? Cuando Dios le dijo a Adán que tomara a un cordero, agarrara un cuchillo, en un mundo donde nunca había existido la muerte,
Hoy en día nosotros estamos acostumbrados a la muerte, hermanos, hermanas, jóvenes, señoritas, estamos acostumbrados a la muerte. Y matan por ahí a 25, acribillan a balazos a este acá. Estamos completamente empapados de la muerte. La muerte no nos es ya tan ofensiva porque nos hemos acostumbrado, hemos sido desensibilizados a la muerte. Pero quiero que se imaginen un mundo donde nunca había muerto nada. Todo era vida. Y ahora Dios le dice a Adán, yo quiero que tú tomes ese corderito, que tomes el cuchillo. Agarra ese corderito en tus brazos, que cuando tú lo llamas viene todo confiado en ti. Agarra el cuchillo y córtale la garganta desde un lado hasta el otro lado. Pueden imaginarse lo terrible que habrá sido eso. Adán tomando el cuchillo en su propia mano, ese corderito manso, humilde, sin culpa, en sus brazos. Y ahora Adán toma el cuchillo y le raja la garganta, el cuello, desde un lado hasta el otro. Y empieza a chorrear la sangre. Y de repente ese pequeño animal, ese pequeño cordero, está inerte en sus brazos. Ya no respira, ya no vive. Y Adán indudablemente mueve al animal, el animal está muerto. Y Dios le dice a Adán, ¿tú crees que es terrible que hayas levantado tu mano para matar a ese pequeño animal? Pero quiero decirte, y el creador era Jesús, dicho sea de paso, como consecuencia de tu pecado, Adán, yo voy a tener que bajar allá al mundo y me van a hacer a mí lo mismo que tú le hiciste a ese cordero. Ya no va a ser un animal que va a perder su vida, soy yo. Yo voy a tomar tu lugar. Las manos de los pecadores se van a levantar contra mí y me van a matar, van a derramar mi sangre. Yo pregunto, hermanos y hermanas, ¿creen ustedes que Adán y Eva ahora miraban el pecado como algo mucho más serio? Claro que sí. Antes ellos creían que el pecado era nada más desobedecer un mandamiento de Dios. Y que Dios era muy duro al echarlos del huerto. ¿Y por qué no nos perdona esta? Pero ahora cuando Adán se da cuenta que la paga del pecado es muerte, que le va a costar la muerte al Hijo de Dios, Adán dice, el pecado es horrendo, el pecado es horrible, yo no quiero más nada que ver con el pecado. ¿Saben ustedes por qué razón Adán y Eva no murieron ese día? La Biblia dice que Dios hizo para Adán y Eva túnicas de pieles y vistió a Adán y Eva. ¿De dónde creen ustedes que Dios consiguió esas túnicas de pieles? Para conseguir túnicas, para conseguir las pieles de un animal, es necesario que el animal muera. Es decir, eran las pieles de los animales que habían sido sacrificados, que ahora cubren la vergüenza de la desnudez de Adán y Eva. ¿Saben por qué no murieron ese mismo día? Porque sí hubo una ejecución de muerte ese día. Pero en vez de morir Adán y Eva, murió el cordero. ¿Y saben lo que indicaba eso? Esto es lo más maravilloso. El mismo momento que Adán estaba cortando la garganta de ese animal, el Señor Jesucristo, esto lo dice la sierva del Señor, el Señor Jesucristo estaba presentándose delante de su Padre y diciendo, Padre, yo pagaré el pecado del hombre. Es decir, el hecho de Adán derramar la sangre de ese cordero en la tierra era una indicación de que Cristo en ese momento estaba presentándose ante su Padre como el verdadero cordero, diciendo, yo pagaré. La razón por la cual Adán y Eva no murieron ese día es porque Cristo Jesús prometió ese mismo día derramar su sangre en lugar de la raza humana. Eso es lo que es el Evangelio, hermanos y hermanas. El Evangelio hace dos cosas. Lo que pasa es que muchos del mundo cristiano creen que el Evangelio nada más hace una cosa, y es perdonarnos. Pero de la cruz no fluye solamente perdón. De la cruz también fluye poder para vencer el mal. Cuando Adán y Eva sacrificaron ese animal, ellos podían tener la certeza del perdón.
Podían saber de que Cristo los había perdonado por sus pecados. Pero al mismo tiempo, al ver a ese animal sangriento, muerto en sus brazos, Adán dice, pero yo no quiero pecar más, el pecado es horrible, es terrible, le va a quitar la vida a Jesús. Por eso cuando nosotros miramos a la cruz, decimos, Señor, gracias por darme perdón. Pero al mismo tiempo decimos, Señor Jesús, el pecado es horrible, lo aborrezco, porque te quitó la vida. De la cruz fluye poder para vencer el mal. Hermanos y hermanas, apreciados jóvenes, señoritas, la Biblia nos dice que Jesús es el Cordero de Dios inmolado desde antes de la fundación del mundo. En Apocalipsis 13 y el versículo 8. En 1 de Pedro 1, 18 al 20 dice que fue ordenado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en estos postreros días para nosotros. ¿Saben ustedes que aún antes que entrara el pecado en el cielo a través de Lucifer, ya el Padre y el Hijo habían elaborado el plan de la salvación del cual hemos hablado esta mañana? Note lo que dice Isaías el capítulo 53. Isaías el capítulo 53, lo hemos leído 1000 veces. Vamos a leerlo de nuevo porque es un pasaje hermoso. Isaías el capítulo 53 y vamos a leer el versículo 4. Dice allí, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. ¿Las enfermedades de quién? Las nuestras. ¿Qué salario recibió? El mío. Oye, eso está bien bueno, ¿no? Qué arreglo tan hermoso. Yo sirvo al patrón pecado y recibo el salario de la justicia. Cristo sirvió al patrón justicia y tomó mi salario del pecado. Ese es el Evangelio. El Evangelio no es complicado, es sencillo. Note lo que sigue diciendo. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, es decir, Él recibió nuestro salario, es lo que está diciendo. El castigo de nuestra paz sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ahora alguno dirá, bueno, el pastor Bore entonces aquí está enseñando gracia barata. La gracia no es barata, la gracia es cara porque le costó a Jesús su vida. Nada de tal cosa como gracia barata. Muchos cristianos dicen, no, Cristo pagó para que yo no tenga que pagar. Esa es la forma como entienden el Evangelio. Pero escuchen bien, el Evangelio verdadero de Dios no solamente perdona, sino que también transforma. Porque cuando usted mira la cruz, usted tiene la certeza de perdón porque ahí Jesús pagó mi salario, el salario de la muerte. Pero tiene más, usted puede ver lo terrible que es el pecado por lo que le hizo a Jesús. Y de la cruz fluye poder para vencer el mal. Ahora, ¿saben lo que es trágico? Que haya gente en este mundo que vaya a perecer, habiendo Cristo provisto lo que se necesita para la salvación. Imagínense ustedes, un individuo que diga, Jesús le dice, mire, yo te doy el don, el regalo, o sea, la justicia que desarrollé yo, eso yo te lo doy, te lo imputo, te lo atribuyo, te lo acredito para ti. Y que alguno diga, no, gracias. Terrible. Jesús pagó los pecados de toda la raza humana, hermanos, hermanas, jóvenes. ¿Cuántos de ustedes creen que Cristo pagó todos los pecados que jamás se hayan cometido, que se están cometiendo y que se vayan a cometer? ¿Creen que Cristo los pagó toditos? Todos, sin excepción. No cabe duda alguna. Entonces mi pregunta es, ¿por qué no se salvan todos? Si los pecados de todos han sido perdonados, han sido pagados por Jesús, entonces ¿por qué razón es que alguna gente se va a perder? Déjeme terminar con una ilustración. Supongamos que hay un banco que llamaremos el Banco del Universo. No voy a decir Banco Mundial porque ya existe un banco así. Vamos a llamarlo el Banco Universal. Y que en ese Banco Universal un magnate multitrillonario
ha depositado suficiente dinero en ese banco universal para pagar todas las deudas de todos los seres humanos en el planeta Tierra. Tarjetas de crédito, aquí no usan de eso, ¿verdad? Pagos del carro, hipoteca, deudas que tienen los unos con los otros. Es decir, ese magnate super trillonario puso suficiente dinero en ese banco para pagar todas las deudas de toda la raza humana. ¿Iría usted a ese banco? ¿Qué les parece? ¿Iría al banco? ¿Usted iría al banco, hermano? Ah, pero usted no tiene deudas. Claro que sí. Ahora escuchen bien. Solo hay una condición para que usted pueda cancelar sus deudas. La condición es que usted tiene que ir al banco a sacar el dinero. Si no va al banco y saca el dinero que necesita para pagar las deudas, se queda endeudado. Ahora, ¿por qué uso esta ilustración? Porque Jesús es el magnate multitrillonario. Cuando Cristo murió en la cruz, Él depositó, por así decirlo, en el banco del cielo, suficiente mérito para perdonar cada deuda de pecado que tenemos nosotros en esta tierra. De cada ser humano, no importa quién sea, no importa el peor pecador. Jesús depositó suficiente mérito en el banco para recibir perdón todos. Hay solo una condición. Usted tiene que venir al banco para recibir el crédito. Usted tiene que venir a Jesús para recibir el pago. Yo pregunto, cuando alguien le da a usted un regalo, ¿usted puede recibirlo o puede rechazarlo? ¿Sí o no? Claro que sí. Yo conozco a un amigo mío, que no voy a divulgar su nombre, que cuando sus padres le dieron un regalo, no es lo que estaba esperando, dice: yo no quiero esto, llévense esto. Rechazó el regalo. Lo trágico es que hay muchas personas en este mundo que, a pesar de que Jesús les quiere dar el regalo de la salvación, no vienen al banco. Y como resultado de eso se quedan endeudados en sus pecados. Y como resultado de eso, como no reciben el don de Dios, que es vida eterna, van a recibir ¿cuál salario? El salario que paga el patrón pecado. Qué importante, jóvenes, hermanos, señoritas, de que nosotros hoy tomemos una decisión que vamos a venir a Jesús y vamos a sacar el dinero del banco. Vamos a reclamar el regalo que Jesús da, sin obras de nuestra parte, ni antes ni después. Ahora, escuchen bien, no es que no va a haber obras después, las va a haber, pero son obras de gratitud por el regalo. No son obras que se hacen para ganar el regalo, porque usted no puede ganar un regalo, porque un regalo es gratis para nosotros, pero otro lo tuvo que ¿qué? Otro lo tuvo que pagar. Así que, hermanos y hermanas, este es el Evangelio eterno. La paga del pecado es muerte. El salario del patrón pecado es muerte. Pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿No vendrás tú a Jesús para recibir su hermoso regalo? No tienes que hacer nada para recibirlo, solo tienes que venir a Jesús y decirle: estoy listo para recibir tu regalo, estoy lista para recibir tu regalo. Y Jesús te dice, toma, gratis, es tuyo, la vida eterna. Qué maravilloso evangelio, el evangelio de la Biblia. Gracias a Dios que no tuvimos que permanecer en nuestros pecados, que Dios nos ha dado un camino de escape. Qué trágico sería, hermanos y hermanas, si nosotros rechazamos ese regalo que Jesús ha provisto. Qué trágico si no vamos a ese banco para sacar esos méritos que Cristo ya depositó allá cuando pagó por mis pecados. Qué triste que se quede ese dinero en el banco.
esperando allí para pagar mi deuda. Pero como no voy, allí se queda. Y como resultado recibo el salario del pecado. Dios quiera, mis hermanos, mis hermanas, jóvenes, señoritas, visitas, que esta mañana nosotros reflexionemos seriamente sobre nuestra vida y que vengamos al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Y habiendo experimentado la gracia de Jesús, podamos salir a proclamar a toda nación, tribu, lengua y pueblo este maravilloso evangelio, para que millones de personas también puedan beneficiarse de este maravilloso don. Que Dios nos bendiga. Pues en pie para entonar este hermoso himno.